Imagina descubrir una tecnología antigua, tan precisa, tan avanzada, que ni siquiera hoy sabemos cómo fue creada. Objetos imposibles, construcciones perfectas, materiales que aún desafían a la ciencia moderna. Lo más inquietante es que muchas de estas técnicas se perdieron para siempre. Hoy viajaremos al pasado para descubrir tecnologías antiguas que, sorprendentemente, quizá no podríamos replicar en la actualidad. Bienvenidos a Tras el Rastro. Número 1. El concreto romano. El material que no muere. El Imperio Romano necesitaba construir rápido, pero también construir para la eternidad. Carreteras, acueductos, anfiteatros, puertos y templos debían resistir siglos de uso. Para lograrlo, desarrollaron una mezcla innovadora conocida como Opus Caementicium. Sus ingredientes principales eran cal viva, agua, fragmentos de hoca, ceniza volcánica llamada puzzolana. Esta combinación permitió a los romanos levantar estructuras como el Panteón de Roma, cuya enorme cúpula sigue siendo una maravilla arquitectónica, más de 1900 años después. Pero con la caída del imperio, la fórmula exacta se perdió. Lo más sorprendente se encuentra bajo el agua. Muchos puertos romanos construidos en el mar Mediterráneo siguen en pie después de siglos de contacto constante con agua salada. En teoría, el mar debería destruir el concreto, pero en el caso romano, ocurre lo contrario. El agua del mar reacciona con la mezcla y crea nuevos minerales que fortalecen la estructura con el tiempo. Es como si el material se reparara a sí mismo. Durante décadas, los científicos no entendían cómo era posible. En los últimos años, investigadores de universidades como MIT y Berkeley analizaron muestras de concreto romano utilizando microscopios avanzados y estudios químicos. Descubrieron algo inesperado. Dentro del material existen pequeños fragmentos de cal que reaccionan cuando aparecen grietas. Cuando el agua entra, estos fragmentos se activan y rellenan automáticamente las fisuras. En otras palabras, el concreto romano posee un tipo de autocuración natural. Este descubrimiento ha inspirado nuevas investigaciones para crear materiales sostenibles que imiten la tecnología romana y reduzcan la contaminación producida por el cemento moderno. El concreto romano demuestra que las civilizaciones antiguas no solo construían monumentos impresionantes, también desarrollaban tecnologías avanzadas que, en algunos aspectos, aún superan a las actuales. Quizás el pasado no era tan simple como imaginamos. Tal vez, aún estamos redescubriendo conocimientos que ya existían hace miles de años. Número 2. Los moais y el transporte imposible. Los moais fueron creados por el pueblo Rapa Nui, habitantes de la actual isla de Pascua, en medio del Océano Pacífico. Se cree que comenzaron a tallarse alrededor del año 1200 d.C. Estas enormes figuras representaban ancestros importantes y símbolos de poder espiritual. La mayoría fueron talladas en la cantera del volcán Rano Raraku, donde aún se encuentran cientos de estatuas incompletas. Pero aquí aparece el gran misterio. Muchos moais terminaron ubicados a kilómetros de distancia de la cantera. Moverlos significaba trasladar enormes bloques de piedra a través de pendientes, rocas y terreno irregular. Durante siglos, nadie pudo explicar cómo se realizó semejante hazaña. Las primeras teorías hablaban de rodillos de madera, trineos arrastrados por cientos de personas, grandes rampas de tierra. Sin embargo, estas ideas presentaban problemas. La isla tenía recursos limitados y una deforestación importante, lo que hacía difícil imaginar grandes sistemas de troncos. Además, algunas estatuas fueron transportadas en posiciones verticales, algo aún más desconcertante. Las leyendas locales afirmaban que los moais caminaban. Durante mucho tiempo, esto se consideró solo un mito. En las últimas décadas, arqueólogos y expertos realizaron experimentos prácticos para probar nuevas teorías. En 2002, un equipo de investigadores demostró que un moai podía moverse en posición vertical, utilizando cuerdas. La técnica consistía en balancearlo suavemente de un lado a otro, creando un movimiento similar a caminar. 3 grupos tiraban de cuerdas desde diferentes ángulos, permitiendo avanzar lentamente la estatua.
Este experimento fue sorprendente, porque coincidía con las antiguas leyendas de la isla. Además, estudios recientes indican que la forma curva de la base de algunos moais pudo diseñarse intencionalmente para facilitar este movimiento. El transporte de los moais nos recuerda algo fascinante. Las civilizaciones antiguas podían resolver problemas gigantescos con ingenio, cooperación y conocimiento del entorno. Tal vez no necesitaban tecnología moderna. Tal vez tenían algo diferente. Una comprensión práctica que todavía intentamos descifrar. Número 3. Los bloques gigantes de Baalbek. Baalbek se encuentra en el actual Líbano y fue uno de los centros religiosos más importantes del mundo antiguo. Aunque los romanos construyeron allí enormes templos dedicados a Júpiter, Venus y Baco, muchos investigadores creen que parte de la base es incluso más antigua. Lo más impresionante es su plataforma principal, formada por bloques gigantescos conocidos como el trilitón. Cada bloque pesa aproximadamente entre 750 y 1000 toneladas. Para comparar, es más pesado que muchos aviones comerciales modernos. Y aún más sorprendente, en una cantera cercana se encuentra una piedra sin mover conocida, como la piedra de la mujer embarazada, con más de 1000 toneladas. Mover piedras de ese tamaño representa un desafío incluso hoy. Sin embargo, hace más de 2000 años, fueron transportadas y colocadas con gran precisión. Las teorías clásicas incluyen sistemas de rodillos de madera, rampas de tierra, a cuerdas y fuerza humana masiva. Pero surgen problemas. El peso extremo hace difícil imaginar cómo se controlaba el movimiento sin romper las estructuras. Además, los bloques están ensamblados con una precisión tan exacta que apenas cabe una hoja entre ellos. Este nivel de ajuste sigue sorprendiendo a ingenieros modernos. Arqueólogos e ingenieros han estudiado Baalbek durante décadas. Modelos digitales y análisis estructurales indican que los antiguos constructores probablemente aprovecharon la pendiente natural del terreno, sistemas avanzados de palancas, ingeniería de equilibrio y distribución del peso. Investigaciones recientes sugieren que los bloques pudieron moverse parcialmente desde la cantera mediante trineos sobre superficies preparadas. Sin embargo, aún no existe un consenso definitivo. Algunos científicos consideran que la construcción fue el resultado de técnicas acumuladas durante siglos de experiencia arquitectónica. Lo cierto es que Baalbek sigue siendo un desafío para la ingeniería moderna, más por su escala que por la tecnología disponible. Los bloques de Baalbek nos recuerdan que las civilizaciones antiguas poseían conocimientos prácticos extraordinarios. Tal vez la verdadera diferencia no era la tecnología, sino el tiempo, la organización y la comprensión del trabajo colectivo. Número 4. El mecanismo de Anticitera. La computadora antigua. En el año 1901, unos buzos que exploraban un naufragio cerca de la isla griega de Anticitera encontraron algo extraño. Entre estatuas y restos antiguos, era un objeto corroído, cubierto de piedra y óxido. Al principio parecía un simple bloque de metal, pero al analizarlo, los investigadores descubrieron engranajes en su interior. Esto significaba que los antiguos griegos habían construido una máquina mecánica increíblemente avanzada, mucho antes de lo que la historia creía posible. El dispositivo estaba compuesto por más de 30 engranajes de bronce, interconectados. Funcionaba mediante manivelas y permitía calcular posiciones del Sol y la Luna, poses lunares, ciclos planetarios, fechas de eclipses. En esencia, era un computador analógico. Al girar sus engranajes, el mecanismo simulaba el movimiento de los cuerpos celestes, con sorprendente precisión. Lo más desconcertante es que una tecnología similar no volvería a aparecer en Europa hasta más de 1000 años después, con los relojes. Durante décadas, el mecanismo fue un enigma, pero a partir del siglo XXI, científicos utilizaron tecnología avanzada para estudiarlo sin destruirlo. Mediante escaneos de rayos X y modelado digital, lograron leer inscripciones ocultas y reconstruir parte de su funcionamiento.
Los estudios revelaron que el artefacto era aún más complejo de lo que se pensaba. Incluía escalas detalladas, ciclos matemáticos y referencias astronómicas extremadamente precisas. Equipos internacionales han creado réplicas funcionales que demuestran que el mecanismo podía predecir fenómenos celestes con gran exactitud. Aún así, muchas partes siguen siendo un misterio. El mecanismo de Anticitera nos obliga a replantear la historia de la tecnología. Demuestra que el conocimiento científico del mundo antiguo pudo haber sido mucho más avanzado de lo que imaginábamos. Y plantea una pregunta inquietante. ¿Qué otras tecnologías antiguas se perdieron con el tiempo? La historia humana no siempre avanza en línea recta. Algunas tecnologías nacen, brillan y luego desaparecen. Tal vez el verdadero misterio no sea cómo las construyeron, sino cómo pudimos olvidarlo. Si te fascinó este viaje por los misterios tecnológicos del pasado, suscríbete a Tras el Rastro. Porque el mundo antiguo todavía guarda secretos que quizás nunca lleguemos a comprender del todo.